Bien, buenas noches, doctoras, doctores que están conectados en este momento. Y en primer lugar, nuestro agradecimiento a los amigos del ex Academy Perú y también al Colegio de Abogados de Huánuco por el auspicio y tener de nuestra parte el privilegio de estar participando en este diplomado especializado en Derecho Penal, parte general. Se nos ha encargado, como ya lo ha dicho una señorita moderadora, el tema relacionado a la culpabilidad, ¿no? Que como ya nosotros sabemos, está relacionado con la teoría del delito, ¿no? Sin embargo, antes de empezar, conviene recordar lo siguiente, ¿no? La teoría del delito, según nuestro entendimiento, significa una herramienta jurídica nuestra, me refiero a los abogados, no de Perú, ¿no? De cualquier otro país que tenga el sistema romano-germánico que nosotros abrigamos, para poder explicar las diferentes circunstancias que nos coloca la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fácil entender que la teoría del delito tiene diversidad de forma de aplicarse, ¿no? Es decir, va a depender de cómo se estructura la norma penal de cada país para adecuar esa herramienta a resolver los problemas que podamos tener, de tal suerte que la teoría del delito que nosotros en el Perú aplicamos tiene relación directa con nuestra norma y seguramente va a ser distinto en otro país, y eso es natural porque, repito, esta situación doctrinaria se sustenta en el hecho de que guarde relación, guarde coherencia con la norma penal peruana. Y dicho sea de paso, ya hace bastante tiempo ya que nosotros podemos considerar que el derecho penal peruano tiene ya su propia doctrina, tiene su propia forma de visualizar lo que es la teoría del delito conformada con nuestra ley. Entonces, partiendo de esa circunstancia, vamos a tratar con ustedes este tema relacionado a la culpabilidad, entendido como 4 puntos que nos han encargado respecto a las principales teorías de la culpabilidad, la definición de la misma, la responsabilidad por hecho, por autor, y finalmente las situaciones que tienen que ver con las, los elementos de la culpabilidad, ¿no? Entonces, basado en ese criterio, vamos a recordar, porque claro, el tiempo es limitado, vamos a tratar de ajustarlo a los 45 minutos que corresponden. Miren, eh, la culpabilidad tiene que ver con dos posiciones del siglo pasado que empiezan a esbozarse, referidas a la teoría primero psicológica y luego la teoría normativa, ¿no? La teoría psicológica, que es expuesta por uno de sus representantes, Franz von Liszt, ¿cierto? Y que se le atribuye a él esa defensa del positivismo en aquellos años, donde se establece que la culpabilidad para la teoría psicológica significa una relación psíquica entre el imputado, entre el autor y el hecho. Naturalmente que es una circunstancia bastante restringida, porque tratándose de un aspecto psicológico, es fácil suponer que en esos tiempos las críticas fueron abundantes, en el sentido que esta sola explicación de la conducta delictiva no tenía la valoración normativa que era necesaria para poder arribar a una conclusión. Entonces, sin una valoración normativa, decían, poco es lo que esta teoría puede aportar. Además, no determinaba dentro de esta conjetura el dolo y la culpa. Por cierto, que debemos recordar que en esa estructura del delito, porque nos estamos hablando del dolo y la culpa, ¿no? En la culpabilidad, pues que era así, ¿no? Es decir, se atribuía en la culpabilidad
el análisis de si el autor había obrado de manera intencional o lo había hecho en forma negligente o imprudente. Es decir, la culpabilidad llevaba consigo el análisis del dolo y la culpa, cosa que le reclamaban a la teoría psicológica que no la representaba. Entonces, bajo ese criterio, poco es lo que entonces se le reconocía a esta teoría psicológica. Posteriormente, ya viene la teoría normativa, que está más o menos por los años 1910, 1915, analizada por varios de los estudiosos del derecho penal, sobre todo en el ámbito alemán, ¿no? Que son los creadores de lo que conocemos como la teoría del delito y luego pues que se ha irradiado a todo el sistema romano-germánico. Y cada quien, como digo, cada país pues tiene también su propia idea de lo que es aplicar este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, para esta teoría normativa, de lo que se trataba más bien la culpabilidad era de establecer una condición de reproche a quien había incurrido en un hecho punible. En esta teoría normativa sí aparece el dolo y la culpa, y esto se va a mantener hasta hace, ¿qué? 20, 25 años. Es decir, si nosotros vemos libros de derecho penal peruano, por ejemplo, de aquellos de hace 20 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver que en el capítulo referido a culpabilidad se analiza el hecho, si es doloso, culposo, y además las clases de dolo, el error de tipo, las clases de culpa, sus elementos. ¿Por qué? Porque era así, arrastrados por la teoría normativa. Como digo, se reconocía el dolo y la culpa allí. También se hacía mención a las causas de exclusión de culpabilidad, cosa que no la representaba o no la consideraba Noelia, ese Yopia, ¿no? la teoría Ila causalista. Yopia, A ver, Noelia. hay un señor que está con su micrófono abierto, por favor, si sirvas apagarlo o desconectarlo. Bueno, decía que eh, se establecía el dolo y la culpa, se analizaban también las causas de exclusión de la culpabilidad y la motivación del autor o partícipe del porqué en el hecho. Entonces era una teoría que se acercaba mucho más a una realidad normativa como es su nombre. Sin embargo, estas dos teorías son las que dan lugar luego a que después de varios análisis podamos construir lo que hoy para nosotros ya es la culpabilidad, ¿no es cierto? Debemos naturalmente eh, ponderar esos estudios que luego dieron lugar a otras escuelas pequeñas, pero que no tuvieron pues mayor influencia, ¿no? Como por ejemplo la que se conoce como teoría sintomática, que también hablan de dolo y la culpa en la culpabilidad. La escuela de Kies igual analizan que el culpable es aquel pues, que traiciona los deberes sociales, los deberes que se tiene con la sociedad. Y lo de repente rescatable ahí es que se unifica o se integra la antijuricidad con la culpabilidad, cosa que va a ser importante porque luego vamos a ver en el curso de la historia cómo es que en algunos casos se hace esa referencia, ¿no? A determinar, por ejemplo, en el caso en que se une la anticulpicidad con la culpabilidad para decir, por ejemplo, que cuando hay un error en una causa de justificación, para unos, para la teoría de los elementos negativos del tipo, por ejemplo, cuando hay un error en una causa de justificación, por ejemplo, la legítima defensa. La legítima defensa tiene como primer elemento la agresión ilegítima, ¿no es cierto? Entonces, esa agresión pues tiene que ser real. No es que a mí me parece que me agreden, sino la agresión tiene que ser real. Entonces, si yo tengo un error o el error existe en que parece agresión,
pero no es. Entonces, para la teoría de los elementos negativos del tipo, se trata entonces de un acto de atipicidad. ¿Y cuál es el sustento de la norma penal peruana? El error de tipo, ¿no? Pero para otro sector que abraza esta teoría de que te va a decir, no, pues, cuando hay un error en una causa de justificación como esta, falta de agresión, porque no la es una broma, por ejemplo, que es malentendida, ¿cierto? Cuando se trata de eso, en vista que hay una unión muy estrecha entre la antijuricidad y la culpabilidad, lo que tiene que utilizarse es una causa de inculpabilidad. ¿Cuál de ellas? El error de prohibición. No directo, sino indirecto. Y con eso se logra, según este criterio, una causa eximente de responsabilidad. Entonces, de alguna manera, estas cuatro escuelas, de manera muy somera lo digo, nos han aportado pues realidades que nos permiten jugar con la teoría del delito y aplicar ese criterio cuando estamos nosotros ejerciendo la profesión. Bueno, al margen de todo esto, como consolidación del aporte de toda esa historia que nos han legado, al final todo esto sirve, o mejor, lo vamos a ver cuando tengamos que definir el delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, el delito, para nosotros, el delito formal, ¿no? No el delito, no el concepto material, ¿no? Somos abogados y de repente hay todavía estudiante de derecho. Se trata de una definición formal, ¿no es cierto? Técnica. Entonces, bajo ese criterio, nosotros tenemos hasta hoy tres estructuras que dan lugar a tres distintas definiciones de delito, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Entonces, para una primera opción es que el delito tiene una estructura de 6 elementos. ¿Y cuáles serían? La acción o omisión, 2, la tipicidad, 3, la antijuricidad, 4, la imputabilidad, 5, la culpabilidad y 6, la punibilidad. Es decir, el delito recién existe formalmente cuando se den los 6 elementos, ¿cierto? Tiene que haber un hecho, ese hecho tiene que ser típico, ese hecho típico debe haber causado un daño, luego este daño debe ser atribuido a una persona que resulte imputable, es decir, que reúna las condiciones objetivas y subjetivas para responder por sus actos ante la ley penal. Y siendo así, recién se analiza si es culpable o no a través de manejar el dolo y la culpa. Y finalmente, si es culpable, la punibilidad es el último elemento, porque en ese entendido, ¿cierto? Toda la persona que resulta culpable tiene que tener una pena. Entonces, si ese es el criterio, no cabe duda que serían 6 elementos del delito. Pero pase el tiempo, pase el análisis y encontramos una segunda opción, que ya no tiene 6, sino 5 elementos. ¿Y cuáles son esos 5? Se mantiene la acción o omisión independiente con sus propios elementos que la conforman, con sus propias causas que la eliminan. Luego la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Entonces, ¿cuál ha desaparecido? Ha desaparecido la imputabilidad. ¿Por qué? Porque se da una situación bastante importante, ¿no? Interesante. Lo que ocurre es que la culpabilidad que tenía integrado el dolo y la culpa hace que estos dos elementos subjetivos desaparezcan. Es decir, ya no se van a mantener el dolo y la culpa en la culpabilidad, sino se van a trasladar hacia la tipicidad. Y entonces, ¿cuáles serían pues, los elementos de la culpabilidad si ya no tiene el dolo y la culpa? Ahí aparecen lo que hoy conocemos como ese libre albedrío o simplemente la libertad de actuar y la conciencia del comportamiento antijurídico. Este cambio es determinante, ¿no? Porque la culpabilidad va a aparecer como un elemento esencial, que repito, es el conocimiento del comportamiento antijurídico, es decir, el agente tiene conciencia de estar ocasionando un hecho antijurídico.
un daño, tiene conciencia de estar haciendo esto. Entonces, obviamente, si a una persona que le reclamamos conciencia de saber lo que hace, es obvio que la imputabilidad está pues dentro. ¿Por qué? Porque si la imputabilidad son las condiciones subjetivas que tiene la gente para responder, no cabe duda que la imputabilidad está dentro de la culpabilidad. Por eso es que se le elimina de esta segunda estructura. Pero se mantiene, como digo, la punibilidad. O sea, resumiendo, en esta segunda estructura nos quedamos con 5, ¿no? La acción-omisión, la tipicidad, la anticuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Siempre en el entendido que técnicamente una persona que comete un hecho típico, que este hecho típico es antijurídico, que este hecho típico antijurídico es culpable, es obviamente sancionado. Por tanto, la punibilidad sigue siendo elemento del delito. Entonces, ¿dónde cambia esto? En la tercera opción, que es la que nosotros manejamos en el Perú. Entonces, en la tercera opción, desaparece la punibilidad. Se mantiene la acción-omisión independiente, se mantiene la tipicidad con los elementos objetivos y subjetivos, se mantiene la antijuricidad y la culpabilidad, pero ya no la punibilidad. ¿Por qué? Ese es el detalle de esta conjetura, ¿no? ¿Por qué se elimina la punibilidad y solo se habla entonces de la punibilidad o de la pena como consecuencia jurídica del delito? Porque ustedes habrán escuchado mejor que yo, ¿no? Que dicen así, ¿no? El delito de la acción, omisión, típica, antijurídica, culpable, que tiene en la pena la consecuencia. Entonces ya no es elemento del delito. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque la ley penal peruana pues no lo permite. Ese es el problema. O sea, mientras la ley peruana lo permitía, o mejor dicho, no nos dábamos cuenta que no lo permitía, pero asumíamos que sí, se hablaba pues de la punibilidad, se hablaba de la pena como elemento del delito. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que nos percatamos que había un artículo allí, el artículo 208, que negaba la posibilidad de que la pena sea elemento del delito. Porque ustedes entenderán, para que hablemos de elemento del delito, pues tiene que estar necesariamente. Si tuviésemos un solo caso en el cual, pese a que la persona es culpable, no va a tener pena, entonces no hay duda, pues la teoría ya no puede aplicarse, ¿no es cierto? El caso se cae. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué dice el artículo 208? Conocido por ustedes y por nosotros como las famosas excusas absolutorias, ¿no? ¿Qué nos dice? Que cuando se trata de hurtos, apropiaciones y defraudaciones, lo que ocurre es que no se reprime. Entonces, ese término de no se reprime el hecho, para muchos, antes y ahora, y seguramente después, seguirán interpretando que lo que dice ese artículo es, por ejemplo, que entre esposos no hay delito de hurto. Bueno, pero eso no es exacto. No dice eso el Código Penal. Si no, revisen. Dice, no se reprime, coma, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, fraudaciones que se causen entre cónyuges, ya está, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué las personas entendidas en la materia, digo, asumen que la palabra no se reprime significa que no es delito? Eso no es así. Si la norma hubiese querido decirnos que entre cónyuges por el 208 no hay delito, no hubiese empleado pues el término no se reprime. Tendría que haber empleado otro vocablo, otro término. ¿Cuál es este? El que está en el 119 del Código Penal, el conocido como aborto terapéutico, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Empieza diciendo
No es punible el aborto que lo causa un médico cuando es la única forma de salvar la vida de la madre. Ahí está clarito, pues, ¿no? O sea, no hay que hacer mayor esfuerzo. O sea, una cosa es no se reprime y otra muy distinta, no es punible. Entonces, cuando hablamos del hecho que no es punible, estamos hablando de un hecho atípico, pues obviamente no es delito. Pero si nos dice que no se reprime sin perjuicio de la reparación civil, ¿qué nos está diciendo? Que no hay pena, pues nada más. Pero la responsabilidad civil está. Si entendemos, ¿no es cierto?, que cuando una persona es culpable, sobrevienen dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad penal a través de la imposición de la condena y la responsabilidad civil mediante la imposición de la reparación civil. Entonces, en el caso de las excusas absolutorias, lo que no hay es pena, pero sí reparación civil. Entonces, esa es la prueba tangible y está expresa en el artículo 208, concordado con el 119, para que no nos quede duda. Por eso es que se afirma ya con categoría que la punibilidad no es elemento del delito, es una consecuencia que generalmente viene y en otras no. Ahora, el tema de la reparación civil, de repente para muchos no está claro o le falta claridad. Toda persona que comete un delito o comete un hecho típico, antijurídico y culpable, ¿tendrá reparación civil? Sí, necesariamente. Si es culpable, sí, porque va a ser condenado. El tema ya es de otro nivel de análisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es condenado? ¿No? ¿Qué ocurre cuando una persona, ¿no?, ha ocasionado un hecho típico, ha causado un daño, pero por una causa de inculpabilidad o por una situación de falencia probatoria, no se le puede imponer una condena? Es decir, por ejemplo, falló la cadena de custodia, ¿cierto? Si falló la cadena de custodia por un tecnicismo, no puede ser materia de una condena, pero el daño lo ha realizado él, lo ha provocado él. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? O sea, la sentencia va a ser absolutoria, porque hay una duda, ¿o no? Duda respecto a su responsabilidad, pero no respecto al daño. Y resulta que bajo los criterios de la norma penal, del Código Penal, era jurídicamente imposible, ¿no? Porque ahí está el artículo 92 que dice que la reparación civil va aparejada a la sentencia condenatoria. Quiere decir que si no hay sentencia condenatoria, de acuerdo al artículo 92, no puede haber reparación civil. Y así hemos estado año tras año obligando a los agraviados a que en esas circunstancias tuvieran pues que trasladarse hacia el ámbito civil para demandar una responsabilidad extracontractual a través del artículo 1969 del Código Civil, que da la posibilidad para indemnizar a quien ha ocasionado un daño por dolo o culpa, ¿no? Pero el reclamo del ámbito nuestro era que no había pues tutela jurisdiccional efectiva entonces, porque si el tema era penal, ¿por qué se le obligaba al agraviado a tener que ir a la vía civil, contratar a su abogado y buscar una reparación, una indemnización, cuando el problema penal no había sido debidamente solucionado? Pues hasta hoy el Código Penal no ha sido modificado. Sigue esa falencia. Sin embargo, se ha superado por la norma procesal penal, ¿cierto? El Código Penal del 2004, de alguna manera, aunque no le correspondía, ha asumido la responsabilidad y ha incorporado en el artículo 12 la solución, ¿no? Cuando dice que tratándose de casos en donde hay sobreseimiento o sentencias absolutorias, los jueces están autorizados para imponer la reparación civil, pero agrega un extremo que dice cuando proceda. No es siempre, pues, ¿no es cierto? Dice cuando procede. Entonces, ¿cuándo procede? Ahí es otro problema, ¿no? Entonces, ese cuando proceda
no es un cuando proceda material, que yo entiendo y ya está, ¿no es cierto? No, es un problema técnico, es un problema formal. Y entonces si mantenemos nuestra definición, diremos, en nuestro punto de vista, ¿no?, que también compartido por muchos otros autores también ¿no?, de producciones de derecho penal, en que procede cuando se acreditan los tres primeros elementos del delito. Cuando usted acredita que hay acción u omisión, se acredita que el hecho es típico y se acredita la antijuricidad, entonces hay un injusto. Y cuando hay un injusto, sí procede. Pero si tuviésemos un problema, por ejemplo, en el dolo, un problema en la tipicidad, razón por la que sale absuelto el imputado, ya no se puede mandar reparación civil. Pero hay casos en los que algunos jueces, y nos pasó a nosotros, nos absolvieron a nuestro cliente por falta de dolo, ¿cierto? Sin embargo, ordenó el pago de la reparación civil amparado en el artículo 12 del procesal. Fuimos a la apelación y argumentamos eso. El fiscal, con buen criterio también, dijo, bueno, pues el problema es de apreciación, ¿no? Porque lo que ha hecho el juez es dar una solución no técnica. Entonces, al final, la sala de apelaciones resolvió de una manera muy singular, ¿no? Dijo, bueno, yo no puedo pronunciarme sobre la apelación, las apelaciones, si es que no tengo la seguridad de por qué absuelto, porque no estaba claro para la sentencia, para la sala, perdón, si absolvía por falta de dolo o absolvía por una causa de inculpabilidad. Ese era el problema. O sea, no estaba claro, pero para nosotros sí. Textualmente decía que faltaba dolo, pero el fiscal decía, no, pues el juez ha errado, ¿no? Lo que ha debido decir el juez y en lo técnico, que se trata de una causa de inculpabilidad, no de atipicidad. Entonces, como faltaba esa precisión, la sala declaró nula la sentencia, ordenó que regresaran los autos a primera instancia para que se precise las razones técnicas del por qué absuelve, para recién saber si podíamos o no cuestionar la reparación civil. Entonces, esas situaciones pues se dan, porque esto, como estamos diciendo, esto es técnico, ¿no? Y esa figura que tenemos en el artículo 12, recién se empieza, perdón, recién está vigente en el Perú desde 2008, ¿no? En que se comienza a aplicar el Código Procesal Penal. Pero una vez que se empieza a aplicar, pues no todas las figuras que están ahí las hemos entendido, hemos ido progresivamente entendiéndolas, ¿no? Y esta es una de esas que va a demorar un poco más en que podamos compenetrarnos con el rigor técnico que solicita, ¿no? Eso en cuanto a esta situación. Ahora, respecto a la definición, ¿no? A la definición que se maneja o se debe manejar, no sé, ustedes saben que cuando se trata de definir las cosas, hay siempre pues una libertad, ¿no? Que tenemos todos como abogados para tratar de establecer cuál es la mejor opción que tenemos para que esa definición no contraríe pues la norma, ¿no? Si tenemos ese problema, no vamos a poder. Entonces, hay una definición que tiene los ingredientes necesarios cuando habría también la teoría del reproche de la teoría normativa, ¿no? Dice, la culpabilidad no es sino el juicio de reproche que hace el Estado, ¿cierto?, a través de los órganos jurisdiccionales a quien ha incurrido en un injusto penal. Entonces, en otras palabras, ese reproche que hace el Estado a través de los señores jueces a quien ha incurrido en un hecho típico y antijurídico. Es decir, se ha acreditado que existe la acción-omisión, ¿no es cierto? Hemos corroborado que los elementos de la acción están, que no hay ninguna causa de la no acción, se ha verificado la tipicidad en la medida que el análisis de los elementos objetivos y subjetivos nos permiten el encuadramiento correcto en el tipo penal que corresponda. En segundo lugar,
no hay ninguna causa de justificación, por ende es un hecho antijurídico. Entonces, si se dan esos tres elementos, no hay duda que la persona ahora sí va a ser analizada si es responsable o no del hecho punible, ¿no? Ahora, decir también ya de manera restringida, muy práctica, ¿no? Que la culpabilidad, en buena cuenta, es la responsabilidad que se le atribuye a la persona por el hecho antijurídico que ha cometido, ¿no? Entonces, hay dos tipos de verlo, como reitero, de manera muy práctica, sinónimo de responsabilidad por el hecho atribuido, y el otro un poquito más de construcción respecto a que es el juicio de reproche que establece el Estado a través de los órganos jurisdiccionales a quien ha incurrido en un hecho típico y antijurídico, ¿no? Entonces, esa definición de repente es la que nos mejor acomoda para poder integrar el injusto penal, que eso es al final lo técnico y lo que corresponde. Ahora, el otro punto era tratar con ustedes sobre la responsabilidad o culpabilidad por el hecho y por autor. Bueno, nosotros tenemos que recordar entonces, para abordar este tema, tenemos que hacer una parada retrospectiva de cómo era pues esta responsabilidad en el código anterior y qué pasó para que pasemos a este código en 91. Miren, en el código anterior habían tres tipos de responsabilidad, tres tipos de culpabilidad. Por resultado, por autor y por hecho. Entonces, por resultado, se hacía responsable a quien había iniciado un hecho punible, se le hacía responsable de todos los hechos posteriores, aun cuando la persona no hubiese participado en los mismos. O sea, algo que tenía lógica, ¿no? Que decían, a ver, si una persona es atropellada en la vía pública por el imputado, ¿no? Entonces, en el auxilio va la ambulancia con el herido y en el camino tiene un accidente de tránsito y fallece. Muy bien. ¿Quién es responsable de ese fallecimiento? Hay dos responsables. Primero, el que causó el accidente. Porque la gran pregunta era, ¿no? Si este señor no hubiese sido accidentado, no hubiese estado en esa ambulancia. Por ende, está en la ambulancia porque usted le causó el daño y usted responde por esa muerte. ¿Y qué pasa con el chofer del tráiler que embistió a la ambulancia? También puede ser responsable. Pero eso no quita que usted responda por ese daño. Entonces, los cuestionamientos de esa teoría pues eran lógicos, ¿no? Allá, entonces quiere decir que también en el caso que ya esté en el hospital el herido y hay una mala praxis y el médico está ebrio y lo mató, y entonces también respondo yo, claro, por resultado. Y la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacía esta persona en el hospital? ¿Por qué está? Porque usted le causó el accidente, pues si el accidente no hubiese producido, ese señor estuviese vivo y no tuviéramos que lamentar su muerte, usted sigue siendo responsable. Era responsable por resultado, de ahí estaba en el Código Penal peruano anterior. Luego, la responsabilidad por autor. ¿Qué dice? ¿De qué se trata esto? Dice, la responsabilidad por autor, también en el Código Penal de 1924, establecía que la responsabilidad es por lo que la persona representa. Te sanciono por lo que eres, no por lo que haces solamente, por lo que eres. Eres negro, cholo, feo, ladrón, por eso te sanciono. Responsabilidad por autor. ¿Y cuál es la explicación normativa para esa situación de autor? Hay dos ejemplos que en este momento recuerdo. O sea, te castigo por ser cholo, por ser feo, ya está. A ver, el artículo 46 del Código Penal
de aquel año, de 1924, dice expresamente que cuando el autor es salvaje, es un salvaje, para referirse a quién, a los que ahora, con sumo respeto, ¿no es cierto?, le decimos las étnicas de los ayánicas, de los chipivos, ¿no es cierto?, aquellas personas que están viviendo de sus tradiciones allí en el fondo de nuestra selva, ¿no? Pero para esa norma eran salvajes, porque no se adecuaban al prototipo pues, que nosotros teníamos o que la gente tenía en esos años, salvajes. Y en el otro lado, los que ahora le decimos igual, con sumo respeto, nuestros hermanos, amigos altoandinos, ¿no es cierto? ¿Qué decía el coro? Indígenas degradados por el alcohol y la servidumbre. Si el delito era cometido por uno de ellos, decía la norma expresamente, no se exime ni se atenúa, se impone la pena que corresponda. Ah, pero eso sí, no pueden cumplir su pena con la gente. ¿Cómo es eso? Claro, pues no pueden ir a un establecimiento penitenciario. Entonces, ¿dónde cumplen la pena? Decía la norma, en relegación. ¿Qué es la relegación? La relegación es un sistema discriminatorio para establecer un penal igual que el que tenemos de recuerdo, ¿se acuerdan ustedes ese penal llamado el CEPA? ¿Sí? Ahí nadie ha construido un penal, ¿no es cierto? Es la naturaleza de una porción del territorio peruano que está rodeado por ríos y ahí la gente vive como, cumple su pena viviendo como puede, ¿cierto? Hay custodios de la orden, por supuesto, habían, pero no estaba en los establecimientos penitenciarios. Esa era la relegación. Y nadie que yo recuerde se molestaba por eso, porque teníamos ese concepto, ¿no? Y después ya investigando las cosas, ¿y por qué? ¿Por qué se hizo esto? ¿A quién se le ocurrió que a los señores de nuestra selva se llaman salvajes, a los indígenas tratarlo de esa manera, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? Pues era pues la época. Entonces, esa situación era por autor, se castigaba por autor, independientemente de lo que habían hecho o no. Una segunda opción de análisis está en que la reincidencia y la habitualidad. La reincidencia y la habitualidad es responsable por autor. ¿Qué pasa con un reincidente? Se le sanciona pues, por ser reincidente en el nuevo delito con una pena adicional. Lo mismo que en la habitual. ¿Cierto? No se le sanciona, bueno, si él ha cometido un hecho y por ese hecho merece 5 años, se establece que es reincidente y no va a 5, sino 7 años, 2 más. ¿Por qué? Por ser reincidente. Esa es responsabilidad por autor. Entonces, en el análisis que hace la Comisión Revisora del Código Penal por largos 30 años que terminaron en la década del 90, ¿no es cierto? Se analiza todo esto y se llega a la conclusión de que es absurdo, pues no se puede sancionar a las personas ni por resultado, ni por autor. Por eso es que desaparece en el Código Penal de 1991, desaparece la responsabilidad por autor y por resultado. Usted coge el Código Penal nuestro de 1991, el promulgado, usted no va a encontrar la reincidencia y la habitualidad. ¿Por qué? Porque la hemos sacado pues del Código Penal en vista que era responsabilidad por autor y que incluso ustedes revisen la exposición de motivo de nuestro código, explica por qué lo que estoy diciendo. Se anula la reincidencia y la habitualidad. Yo lo comparto con ustedes sin necesidad del código porque en esos tiempos yo tuve la suerte, ¿no? Como de repente muchos de ustedes que están sintonizados, yo he estudiado Derecho Penal con los 2 códigos. Y mis profesores en San Marcos, muchos de ellos, eran parte de esa comisión revisora del Código Penal. Y cada vez que teníamos clases nos daban cuenta de qué cosa es lo que se discutía, cómo se discutía y por qué. De tal suerte que esto permanece en el tiempo y nos permite ahora explicar a ustedes por qué se dieron estas situaciones. Pero lo cierto es que
el año 91, el código desaparece la reincidencia de habitualidad. No la van a encontrar. Sin embargo, algo pasó a lo largo de los años. Y tengo el dato preciso, sujeto a revisión de parte de ustedes. Año 2006, abril. Ese año, señoritas, señores alumnos, hasta ese año, nuestro código penal era modificado, sí, pero era modificado mínimamente. Mínimamente. Y las veces que se modificaba la norma penal, tenía sustento jurídico y técnico. O sea, no era simplemente que yo soy Congreso y yo hago lo que quiero. No, pues, si tenía que modificarse la norma penal, se recurría al sustento, repito, jurídico y técnico, con los especialistas que concurrían a dar sus aportes y recién se modificaba, cuando había la necesidad. Sin embargo, ¿qué nos ocurrió el año 2006? Que un señor candidato a la presidencia no tuvo mejor idea que descubrir que el Código Penal podía ser una herramienta político-electoral. Y a partir de ese año empieza todo lo que ustedes han visto en el Código Penal. Ya no interesa por qué lo cambiamos. Interesa cambiarlo porque la gente quiere. Y yo quiero hacer lo que la gente quiere porque necesito sus votos. Así fue el año 2006, en abril. Muchas de los cambios traumáticos son ahí, en abril del 2006, en pleno proceso electoral. Cuando alguien recuerda, dijo que iba a reimplantar la pena de muerte, ¿no? No pudo. Entonces, referéndum para la pena de muerte tampoco se podía, constitucionalmente prohibida. Allá, como no puedo uno, no puedo otro, entonces voy a modificar el artículo 173 para quitarles a los adolescentes su libertad sexual, porque recuerden que la libertad sexual empezaba a los 14 años. Y de pronto cambiaron eso a los 18, pero sin sustento, sin nada, y eso dio lugar, y ustedes saben, a un control difuso en Arequipa, ese año 2007, y luego al plenario 7-2007, plenario 4-2008, en donde se arregla, ¿no es cierto?, se arregla ese despropósito hecho por los parlamentarios de aquella época. Pero entonces, en ese tiempo también modificaron el artículo 8 del título preliminar del Código Penal. Hasta ese año, ese mes de abril, el artículo 8 del título preliminar decía que la responsabilidad no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho y que las medidas de seguridad se aplicarán, en fin, ya. Solamente eso decía. Entonces, ¿qué hacen? Modifican este artículo, dicen que la responsabilidad no sobrepasará la responsabilidad por el hecho, salvo la reincidencia y la habitualidad. Ahí está. Entonces, como ya modificaron el artículo 8 del título preliminar, dicho de otra forma, el título preliminar, doctores, doctoras, coincidirán conmigo, es el modelo, pues, del derecho penal peruano. Ahí está. Por eso le llamamos, ¿no es cierto?, principios limitadores del poder punitivo del Estado. Eso es crucial para entender luego la parte general y la parte especial. Entonces, modifican, reitero, el artículo 8 y ahora sí incorporan el artículo 46B para reincidencia y 46C para habitualidad. Con el agregado siguiente. Cuando sale la reincidencia incorporada, dice pues que reincidente, ¿no es cierto?, el que después de haber cumplido total o parcialmente una pena, comete un nuevo delito doloso en el lapso de 5 años, es un agravante y que implica el incremento del 50% de la pena. Eso dice ahora. Pero cuando sale en 2006, fíjense ustedes, revisen la historia, sale al revés. Dice, la reincidencia es 1/3 y la habitualidad 50% más. Cosa de locos, pues, ¿no? Porque de repente, ¿no?, la explicación para el reincidente
está ahí, ¿no? Reincidente es la persona que ha sido condenada. Tiene sobre sí sentencia firme, lo podemos no compartir, pero lo podemos explicar. Ya, quieres castigarlo por autor, pero por lo menos ya sabemos que el hombre sí ha sido pues, culpable porque está condenado. No hay duda, ¿no es cierto? Pero el caso del habitual no. El habitual es la persona que está comprendida en 3 hechos punibles de naturaleza dolosa en el lapso de 5 años. Y le correspondía el 50% de la pena. Entonces, hemos protestado, pues, ¿no? Hemos protestado, no en la vía pública, ¿no? Nosotros no vamos a hacer, pues, movilizaciones, ¿no? Protestamos, o mejor, damos nuestros puntos de vista contrarios, técnicamente analizados, cuando estamos en las aulas, cuando participamos en los eventos académicos, como hoy con ustedes. Allí es donde tratamos de explicar o de poner nuestro punto de vista sobre esto. Entonces, hubo pues un cargamontón, ¿no? En contra del Congreso, pero no pueden hacer esto, ¿no? No pueden hacer esto. Entonces, al final dijeron, bueno, ya, vamos a cambiar. Entonces, trucaron, ¿no? Allá, dicen que es mucho para habitualidad, entonces vamos a poner al revés. Reincidencia 50% y habitualidad 1/3. ¿Está bien? No, pues, no es que esté bien o no está bien, sino que eso no era pues, la solución, ¿cierto? Era simplemente entender que por algo el año 91 se eliminó la responsabilidad por autor. Usted la está regresando sin sustento técnico. O sea, no se puede desaparecer la historia porque a alguien se le ocurre, pero ahí está. El hecho está allí para que usted lo analice. Ahora, el tema para muchos, me incluyo, es que esa responsabilidad por habitualidad es inconstitucional. O no sé qué creen ustedes. A ver, para ser habitual, dice la norma, tiene que estar comprometido en 3 hechos punibles, ¿no? 3 delitos, dice la ley. Pero en realidad, pues no son delitos, son hechos punibles porque no tiene condena. Si tuviese condena, sería por reincidente, es obvio, ¿no? Se trata de un tipo que tiene un hurto por allá, proceso por allá, tiene una investigación preparatoria por otro hurto, y en el otro juzgado está en etapa intermedia por receptación. Tiene 3, pues, 3 hechos punibles, ¿no? Procesados. Y ahora lo cogen en un cuarto. En ese cuarto, ¿no es cierto? Lo analizan, lo condenan y le ponen el adicional. ¿Por qué? Porque es habitual. Muy bien, pero ese habitual, siendo materialmente para mucho delincuente, pero técnicamente todavía no lo es, ¿está protegido o no por el principio de presunción de inocencia? ¿Alguien tiene duda de eso? Sí, pues, ¿está protegido o no? Si no tiene sentencia todavía, firme digo, no la tiene. Tiene protección, pues, constitucional, pero a la norma no le importa y le impone 1/3. Dígame usted si eso es coherente. Si un Estado de Derecho puede avalar este tipo de situación. Pero ahí está, pues. La norma está, nadie la cuestiona, salvo nosotros que de vez en cuando tenemos la oportunidad porque estamos frente a ustedes y tenemos el tema a la mano, ¿no? Lo otro simplemente es una realidad que está allí y que en cualquier momento, ¿no? Yo digo, plantearemos si yo tuviese el caso, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita, ¿no? Si yo tuviese el caso ahí, ¿qué haría yo? Plantearía, pues, a los señores jueces la aplicación del 138 de la Constitución, ¿no es cierto? Un control difuso, no se puede aplicar esa norma porque es inconstitucional, hay una incompatibilidad inconstitucional. Ese señor, y no es que yo defienda al delincuente, ¿eh? Ni ustedes tampoco, creo yo. Acá defendemos la norma, defendemos la calidad de la norma que ha sido destruida por motivaciones político-electorales. Y así como he mencionado el 173, estoy mencionando estos, hay muchos otros ejemplos. El artículo 22, por ejemplo, igual, ¿no? ¿A quién se le ocurrió decir que la responsabilidad restringida no se aplica para 1, 2, 3, 4, no sé cuántos delitos? Segundo párrafo del 22. Sí, no tiene sentido, ¿verdad? Pero nos hemos demorado cuánto para darnos cuenta que eso no podía ser así. Hasta que al final la judicatura nos ha dicho, tienen razón los abogados, no se puede aplicar esa restricción. El artículo 22 para todo el mundo y para cualquier delito.
igual han hecho con la terminación anticipada, ¿o no? Con la culminación anticipada, que han dicho para los delitos de libertad sexual no funciona ni la terminación ni la culminación anticipada. ¿Por qué? Porque eso le gusta a la gente, pues. La gente aplaude, ¿no es cierto? Que bueno, ese buen congresista, buen partido hay que sacar. No es así, pues. Hay principios que tienen que respetarse, pues. Principio de igualdad ante la ley, o sea que yo soy el imputado, soy su abogado, ¿no es cierto? Reconocemos el hecho, queremos ya la sentencia inmediata, pero tenemos que ir a juicio porque alguien pues, no quiere, ¿no? Es absurdo, pues. Absurdo. ¿Cómo, ¿para qué llevas a juicio a una persona que está reconociendo los hechos? Pues no tiene sentido. Después dijeron, sí, pues tienen razón los abogados, ya. Vamos a darle la terminación anticipada, pero sin reducción de pena. Muy bien. Así quedó, por ahora. Pero nada hicieron respecto, la norma del 2018, nada hicieron respecto a la conclusión anticipada, hasta que un recurso de casación te dijo, un momentito, señor, ¿cómo es esto que el Congreso nos dice que no podemos la conclusión anticipada para un delito de libertad sexual? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Analizan, me dicen, no, señor, esa norma está en contra del principio de igualdad ante la ley. Por tanto, nosotros sí aplicamos la conclusión y con reducción. Y lo mismo tiene que hacerse con la terminación anticipada, que, bueno, lo dejaron ahí en un considerando, pero no avanzaron más. O sea, hay muchas pues, situaciones que los congresistas, como repito, han ocasionado, luego de haber descubierto que el Código Penal es una excelente herramienta electoral, ¿no? La han hecho así y bueno, hasta que dure, ¿no? Hasta que dure. O nosotros les permitamos que dure, porque ya ustedes saben que no es necesario, ¿no es cierto?, modificar el Código Penal para arreglarlo, ¿no es cierto? Ya no. Ahora se arregla, el derecho lo arregla. ¿Cómo lo arregla? A través de control difuso, se arregla a través de los plenarios jurisdiccionales y también a través de los recursos de casación, jurisprudencia, ¿no es cierto? Ya hemos descubierto 3 herramientas para deshacer esas situaciones, esas cuestiones de despropósito que hace nuestra representación nacional con el respeto que muchos de ellos se merecen. Bueno, doctoras, hemos cumplido los 45, ¿no? 50 minutos. Se nos ha pasado rapidísimo. Nuevamente, muchísimas gracias a la invitación de los amigos del ex Academia Perú y también a los colegas del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco que están auspiciando este diplomado especializado en Derecho Penal, parte general. Y permítame de repente abusar de este privilegio para ponerles en conocimiento que nosotros somos autores de este librito que ha tenido una gran acogida respecto al Manual de Derecho Penal Peruano, parte general. Es decir, aquí, desde nuestro punto de vista, obviamente, explicamos lo que es la doctrina del derecho penal peruano de la parte general. ¿No es cierto? Nosotros no nos abocamos a la parte general del derecho español, no, a la doctrina del derecho penal peruano, lo que nosotros trabajamos, herramienta de trabajo nuestra, que nos permite, por eso digo, ¿no? Hace muchos años ya, o sea, 12, 15 años más o menos, que los abogados penalistas en el Perú han empezado a construir doctrina. Seguirán siendo tal por cual, ¿no es cierto? Pero ya, pues, ya han construido un derecho penal. Han construido doctrina de derecho penal peruana. Con ayuda de la herramienta internacional de la teoría de derecho, por supuesto, ¿quién va a negar que eso es así? Pero cada país tiene su propio código, pues tiene su propia norma, lo que funciona aquí, seguramente en Chile no. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Borovio, ¿no? ¿Recuerdan el caso de Borovio? Y con esto termino. Ya me despedí, pero bueno, si me permiten 2 minutos. Daniel Borovio fue uno de los que el año 2000 escapó del país, ¿no es cierto? Se refugió en Chile y el Perú lo requirió vía extradición activa para que responda por peculado. Argentino, él recuerda. Entonces, su defensa dijo, no, señor. En el expediente no se ha acreditado la condición de Borovio de ser funcionario o servidor público. Que se acredite esa situación porque el peculado exige sujeto activo especial. Que sea funcionario o servidor.
¿Y por qué? Porque Borovio no era pues ni uno ni otro. ¿Qué era? Simplemente un publicista que tenía un contrato de locación de servicios y no calzaba pues con la norma penal peruana para decir si era funcionario o servidor, porque no era ninguna de las dos. Estaba en un limbo jurídico. Entonces, como no era ni uno ni otro, obviamente decían la tradición va a fracasar. Efectivamente, la Corte Suprema chilena le pidió a la peruana que demuestre que el señor imputado era funcionario o servidor. Entonces, ¿qué respondió? El derecho penal peruano, ¿qué respondió? No, señor. Nosotros entendemos, en la doctrina del derecho penal peruano, entendemos que para el caso de autor se necesita sujeto activo especial. Para autor. Pero al señor Borovio no le estamos imputando la condición de autor, le estamos imputando la condición de cómplice y no requerimos que sea funcionario o servidor. Por esa razón es que no necesitamos acreditar. Esa fue la respuesta del derecho penal peruano. Y Chile dijo, lo siento señor, la doctrina chilena dice que el sujeto activo, tanto para cómplice como para autor, tiene que ser funcionario o servidor. Así que, lo siento mucho, la ley más favorable, la chilena, no hay extradición. Ya está, pero lo traemos a colación porque, claro, cada país pues tiene su propia forma de interpretar la doctrina. Y el derecho penal peruano ya tiene la nuestra. Tenemos la nuestra, muchachos, doctores, doctoras, y con eso termino. Muchas gracias, señoritas, señores, que hoy día nos han regalado con su presencia. Nuevamente agradecido al ex Academia de Perú y al ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Que tengan una feliz noche.